Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de la asignatura de Matemática Aplicada, en el cual estaremos trabajando con las variables de una función. En este video revisaremos los siguientes contenidos. Revisaremos los contenidos de variables dependientes e independientes en una función, y el indicador de logro asociado es: determina las variables involucradas en una función, clasificándolas en dependiente e independiente y definiéndolas de acuerdo al contexto del problema. Empezamos. A continuación vamos a definir las variables dependiente e independiente en algunos problemas. El problema de la altura promedio en centímetros de un niño durante su primer año de vida, que se puede determinar mediante esta función, donde x es el tiempo transcurrido en meses desde que nace. Para determinar la variable dependiente e independiente, vamos a ver cuáles son los valores de entrada que tiene la función y cuáles serían los valores de salida, asumiendo que los valores de salida van a depender de los valores de entrada. Entonces, para este caso, cuando nosotros estamos estudiando esta función, nos vamos a dar cuenta que la variable dependiente, la vamos a definir para este problema, la variable dependiente, ahí sí, sería el valor de y es igual a f de x, y en este caso, para este variable, vamos a tener que la variable dependiente corresponde a la altura promedio de los niños, ¿no? Altura promedio. ¿Y en qué estamos midiendo esta altura promedio? La estamos midiendo obviamente en centímetros. Y por otro lado, vamos a tener también que la variable independiente, en este caso, esta variable sería directamente el tiempo, y este tiempo lo definen como x aquí en la función, y sería un valor de x es igual a el tiempo en meses. Exactamente, el tiempo en meses. Así que marcamos directamente esto como el tiempo en meses. Ahí tenemos para este problema la variable independiente y la variable dependiente. En el siguiente problema tenemos un contexto similar en términos de la variable dependiente e independiente, pero no nos entregan la función algebraica, la expresión algebraica, bien digo. Sin embargo, nos plantean una gráfica donde nos están mostrando la altura de un montacargas de un edificio en construcción en función del tiempo, y considerando el tiempo medido en minutos y la altura en metros. En una función, como tenemos valores que son variables dependientes, una variable dependiente y la otra variable independiente, si nosotros queremos representar esto de forma gráfica, tendríamos en el eje horizontal la variable independiente, que si nosotros miramos este problema del montacargas, a medida que el montacargas se enciende y empieza a transcurrir el tiempo, la altura del montacargas empieza a subir hasta que alcanza un máximo y luego empieza a bajar este montacargas. Como podemos ver, la altura que alcanza el montacargas depende del tiempo en que empieza a ejecutarse la operación de este montacargas, es decir, el tiempo que está encendido. Si nosotros analizamos la variable dependiente e independiente de este montacargas, vamos a tener que la variable dependiente sería, si lo queremos expresar como una función en respecto al tiempo, sería i f de t, y en este caso sería la altura del montacargas, y la estamos midiendo esta altura en metros. Pero por otro lado, esto lo saqué directamente desde el enunciado del problema. Y por otro lado, la variable dependiente, perdón, la variable independiente, recién hicimos la variable dependiente sería la variable t, que sería el tiempo en minutos. Si nosotros miramos en detalle el problema, de hecho no nos preguntan el valor de la variable dependiente y de la variable independiente, sino que nos están preguntando qué título debería llevar cada eje coordenado. Y esto tiene relación porque
En el eje coordenado horizontal de la X, nosotros ponemos la variable independiente y en el eje vertical ponemos la variable dependiente. ¿Por qué? Porque los valores del eje vertical van a depender de los valores que están en el eje horizontal. Entonces, de esa forma, después también nosotros calculamos las imágenes de la función y podemos determinar el punto x, y, donde tenemos el valor de x que corresponde al valor que asume la variable independiente y el valor de y que asume la variable dependiente. Entonces, para dar respuesta al problema, simplemente vamos a escribir los ejes, que acá sería el tiempo en minutos, este eje, tiempo en minutos, que corresponde al eje X, y por acá tendríamos el eje Y, que directamente sería la altura en metros. La altura en metros. Entonces, cuando nosotros tengamos un gráfico, también vamos a poder ver si están etiquetados los ejes, que las etiquetas de los ejes también corresponden a la variable independiente y la variable dependiente respectivamente.